Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y queremos mandar un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en esta tarde por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra segunda reunión de esta tarde. Nos predicaban en la primera reunión acerca de la fe y del tiempo que tenemos para servirle a Dios. Hay que aprovechar todo el tiempo. Y yo les decía en la mañana, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No importa lo que haya pasado ayer, no importa lo que haya pasado esta semana, hoy está Dios con los brazos abiertos nuevamente para recibirle, para abrazarle, para amarle. Y vamos a orar en esta tarde. Padre, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esa misericordia, Señor, que extiendes hacia nuestras vidas, Señor. Gracias infinitas, Padre. Queremos bendecirte en esta mañana. Queremos adorarte, queremos glorificar tu santo nombre. Recibe la alabanza, Señor, de tu iglesia, de tus hijos, de tu pueblo, Señor, que nos hemos reunido en esta tarde para adorarte con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: vamos a adorarle con todo el corazón. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó.
Padre, esta ofrenda, Señor, de alabanza, de adoración. Con todo el corazón, Señor, te la rendimos. Ahí donde usted está, adórele al Señor con todo el corazón. Nombre sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Jesús. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan. Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sharon. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará.
dejamos el lugar a nuestro pastor. Saludamos a todas las personas que están ahí en sus casas y les invito tanto a los que están en casa como a los que estamos aquí presencial. Vamos a hacer una oración antes de entrar en el estudio de la palabra de Dios. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Te pedimos permiso para poder estudiar tu palabra. Permite que quede grabada en nuestras mentes. Prometemos, Señor, aprovechar este tiempo, este privilegio y para poderla llevar también por obra. Señor, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos muchas gracias. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor, los que están aquí? Los que están en casa, bueno, yo sé que están en un lugar cómodo, pero aún así, les quiero decir, no hay como estar aquí en la iglesia. Así es que les invitamos, asistan. Yo creo que es importante que estemos en la casa del Señor. Estamos regresando una vez más a los milagros de Jesús. Este es un milagro especial. Quiero decirles que ya nuestro Señor Jesucristo para este tiempo estaba ya terminando su intervención aquí en este planeta. Había venido con su mensaje de salvación. Él tenía aproximadamente 33 años y estos últimos 3 años de su vida los dedicó precisamente al ministerio, a hablar del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Así es de que nuestro Señor Jesucristo, para las fechas de este milagro, eran las últimas cosas que Él estaba haciendo. Y quiero hacer entonces alguna remembranza de esto. Acuérdense ustedes que cuando Jesús llegó, lo primero que hizo precisamente fue limpiar el templo al inicio de su ministerio. Y hoy nuevamente hace lo mismo al término del mismo. Esto es tan importante que de alguna manera yo creo que este día tenemos la oportunidad de recordarlo. Y involucra este milagro 3 días. Así es de que voy a tener que hablar de estos 3 días, de las actividades rápidamente de estos últimos 3 días, para que podamos comprender la esencia de este milagro del Señor. Es muy diferente este milagro. De hecho, yo no era de mis favoritos, por así decir, ¿verdad? Pero pues voy a tener que abordarlo porque el Señor me está indicando que debo hablar en este tiempo de este milagro. Quiero llevarles entonces a lo que es el domingo, el último domingo que se conoce como el Domingo de Ramos, y vamos entonces a Marcos capítulo 11, versículos 7 al 11, y dice así: trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Estas son exclamaciones de júbilo. Indudablemente el pueblo estaba emocionado por ver a nuestro Señor Jesucristo cómo estaba entrando en la ciudad de Jerusalén. Ya no era un desconocido, ya muchos ya de alguna manera tenían algunos de ellos habían sido sanos por el poder que de él emanaba. Otros habían recibido consuelo a sus corazones, habían recibido esperanzas también en sus vidas, y ya no era un desconocido nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, podemos decir que estaba en la cúspide de su ministerio, y mucha gente de Jerusalén lo reconocía como el maestro. Muchos de ellos podían decir, claro, la exclamación que están diciendo, como reconociéndolo como el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir Hosana, el que viene, el bendito, dice,
el que viene en el nombre de Dios, o sea, el Hijo de Dios. Ellos estaban esperando al Mesías y sabían muchos de ellos que precisamente Jesús estaba ahí y es Él a quien estaban exclamando. Esto sucede el día domingo, pero ¿qué creen? Encontró inmediatamente la calle que lleva al templo, viniendo de Betania, y entonces nuestro Señor Jesucristo entró, como dice el versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, habiendo mirado alrededor, esto es importante, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, pon atención en estas dos frases, habiendo mirado alrededor todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Eso fue lo único que hizo. Una revisión, ¿sí? una exploración de lo que había en su casa. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, después de las exclamaciones de gloria, aparentemente lo que le interesaba era saber el estado de su pueblo, el estado espiritual de su pueblo. Y fue entonces y se dirigió precisamente al templo. Y allí en el templo entonces, lo único que hizo ese día domingo, fue mirar alrededor, inspeccionar las cosas alrededor. Y como ya anochecía, ya era bastante tarde, entonces lo único que hizo fue eso, inspeccionar y regresar entonces otra vez a Betania con los 12. Los estudiosos dicen que en Betania toda esta semana estuvo viniendo de Betania a Jerusalén, de Jerusalén a Betania, hasta el viernes, para darse encuentro con la muerte. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo ahí en Betania tenía amigos. Y indudablemente que Lázaro, a quien había resucitado hace pocos días, Marta y María lo esperaban ahí en ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo no se quedaba en Jerusalén. Entendía que había un gran riesgo de su vida en esa ciudad y prefería ocultarse en el pueblo de Betania. Había tanta envidia y tanto rencor en contra de él por sus enseñanzas que prefería regresar a Betania. ¿Qué cosa fue lo que vio nuestro Señor Jesucristo ese día? Ahí en el templo. Recuérdense ustedes que se acercaba la Pascua y muchos llegaban antes y otros llegaban después, aunque el viernes de la Pascua era el día más concurrido. De todos modos, todos estos días se llevan a cabo miles y miles de sacrificios de corderos ahí en el templo. ¿Qué vio en el templo? Una gran actividad, ¿sí? Como nos vamos a dar cuenta. Bien, pasamos al día lunes. Entonces, ahí Marcos, donde estamos, Marcos 11, 12, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Tuvo hambre. Cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo higos, dice el evangelista según San Marcos. Entendemos que quizá Marta y María, que eran muy atentas con Jesús, ofrecieron el desayuno para él y los 12, pero él tenía urgencia por salir. Había cosas interesantes que tratar. Y se salió entonces sin desayunar. Y venía en el camino de Betania a Jerusalén, hay 3,5, 4 kilómetros de distancia. Él venía hambriento, físicamente hambriento, pero también, como vamos a darnos cuenta, venía espiritualmente hambriento. Y en su paso entonces se encontró a lo lejos con una higuera. Y dice aquí la palabra de Dios que a lo lejos veía el follaje de esa higuera, pues que yo creo que era abundante para poderse ver a la distancia. Y él entonces guardaba la esperanza de tener algo en esa higuera. Toda higuera que empieza a dar follaje abundante, eso quiere decir que hay promesa de una buena cosecha. Y al principio, aunque no sea el tiempo de la cosecha de los higos, de la principal cosecha de higos,
ya inician unos pequeños brotes, unos pequeños botones que son comestibles, que se alcanzan a comer y que son, pues obviamente, pues buenos frutos para ese tiempo. Nuestro Señor Jesucristo guardaba la esperanza de que en esa higuera tan frondosa, tan llena de follaje, pudiese existir algo para comer. Pero cuando Jesús llegó, dice aquí la palabra que acabamos de leer, no encontró absolutamente nada, solamente follaje. Y entonces sucede algo, sucede el milagro precisamente que nosotros queremos recordar en este día. Dice el versículo 13, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos todavía. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo alcanzaron a escuchar los discípulos. ¿Sí? Y siguió su camino. Qué desilusión, ¿no te parece? Físicamente hablando, qué desilusión es cuando alguien te promete, ¿sí?, alimento, y cuando tú llegas hambriento a esa casa, pues no encuentras nada, ¿no? Yo recuerdo una ocasión que iba con mi familia, íbamos de paseo y le dije a mi esposa, a mis hijos, pero ya estamos cerca de tal lugar, ahí tengo unos buenos amigos, cuando lleguemos vamos a comer bien ahí, porque él siempre ha sido muy generoso. Pero cuando llegamos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no nos dieron nada y estábamos nosotros hambrientos a mitad del camino prácticamente, o no a la mitad, pero sí ya avanzado en el camino. Preferimos entonces salirnos pronto para ir a comer en nuestro destino. Cuando Jesús no encontró fruto ahí, entonces hizo el milagro diferente a todos los demás, porque siempre Jesús había sanado a leprosos, había levantado a los cojos, había abierto los ojos de los ciegos, había abierto los oídos de los sordos, había hecho maravillas, había dado de comer a la gente. Pero en esta ocasión es un milagro diferente, es un milagro de juicio, en donde el Señor descarga su ira y su rencor. ¿Sí? Pero déjame decirte, no se trataba solamente de maldecir a esa higuera. Indudablemente nuestro Señor Jesucristo quiso dar un mensaje más profundo que eso, y como nos vamos a dar cuenta, así fue, porque la higuera representa al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios había sido simbolizado por una higuera, y vamos entonces a ver esto en Oseas capítulo 9 versículo 10. Dice, como uvas en el desierto hallé Israel, y como fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Así es como veía al pueblo de Israel nuestro Señor, como una higuera, como un árbol con un fruto deseable, ¿sí? Y el Señor lo comparó muchas veces como la higuera, ¿sí? Dice aquí, como uvas en el desierto, dijo, hallé a Israel, y como fruta temprana, dice, de la higuera en su principio vi a vuestros padres. O sea, como algo deseable vio al pueblo de Israel. Sí. Entonces es este milagro de maldición, de ira, si lo vamos interpretando bien, nuestro Señor descarga su ira porque está finalizando el ministerio, y veía que no había fruto. El día de ayer el Señor había comprobado que no había fruto en ese pueblo, y nuestro Señor descarga su ira en contra de esa higuera, ¿sí? Y es que este hecho también de la maldición de la higuera también había sido profetizado en Jeremías capítulo 8 versículo 13. Dice, los corté del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Este hecho de maldición ya había sido profetizado, como muchas cosas nos asombran de la palabra de Dios. Por su omnisciencia el Señor había
había anticipado este evento. Y entonces el Señor Jesucristo sigue su camino. Dice aquí el versículo número 15 del capítulo que estamos revisando, Marcos 11. Dice: vinieron después a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, ahora sí, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. El Señor Jesús llega como un relámpago de juicio, ¿sí?, como un rayo, llega al templo una vez más, ¿sí? Esta vez, lunes, no llega para buscar de alguna manera solamente ver, es como un expectante más de lo que estaban haciendo, sino llega como un juez. Y lo que encuentra después de 3 años largos de ministerio, lo que encuentra es que la gente está entretenida en mantener la religiosidad, en mantener la forma, porque el corazón definitivamente no estaba con Dios, estaba muy alejado de Él. Ellos estaban entretenidos en buscar de alguna manera cómo es también hacer negocio, y entretenidos estaban ahí los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, escrupulosos en revisar los corderos que se tenían que sacrificar, tratando de buscar cualquier mancha y cualquier error en el cordero para rechazarlo y entonces vender ellos los que ya estaban certificados. El negocio de ellos era rechazar la mayor parte de ganado para poder vender a un precio superior los corderos que supuestamente estaban certificados. Tenía que cumplir 1 año, tenía que tener bien los ojos, las patas, etcétera, y cualquier error que hubiese en ese cordero era suficiente como para poderlo rechazar. Déjame decirte que esto no era cualquier cosa. Se tenían que revisar alrededor de 250,000 corderos durante esta temporada, durante esta semana, para los sacrificios que se tenían que hacer. Así es que estamos hablando de un negocio millonario que estos hombres estaban manteniendo durante tantos años, y en estos últimos 3 años, cuando Jesús estuvo, también lo estuvieron haciendo. Llama la atención que por 2 ocasiones diferentes, tanto al inicio de su ministerio como al final del mismo, el Señor trató de limpiar y de erradicar la religiosidad del pueblo, y les trató de enseñar a buscar verdaderamente al Dios vivo, que estaba alejado de tradiciones, que no solamente era de forma, sino de contenidos en sus corazones. Cuando yo estaba leyendo esto, me imagino que a veces Dios ya está cansado de la formalidad de las iglesias. Nos preocupamos tanto por las butacas y por la comodidad que a veces hasta nos dormimos. Están tan mullidas nuestras butacas que a veces nos adormecen. Y estamos preocupados tantos por la tecnología que se ocupa, por la música que se entona, que hemos olvidado definitivamente que no vamos a buscar la tecnología ni la comodidad del lugar, ni si la música está a nuestro gusto, no está a nuestro gusto. A quien vamos a buscar es al Señor. Yo espero que esta iglesia, si viniese el Señor, no encontrase ningún ladrón, ninguno que se roba, no corderos, ni tampoco se trata de las ganancias en los trueques que se hacían con las monedas. Ojalá el Señor encontrase gente íntegra, no ladrones, porque la palabra de Dios dice aquí que se molestó tanto que dijo: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Yo espero que ustedes
estén cumpliendo con sus diezmos, sus primicias, sus promesas y sus ofrendas. Estas 4 cosas de la llave de la abundancia que algún día les he dicho. Porque si ustedes no lo hacen, he pensado, entonces yo soy Alibaba. Y aquí encontraríamos entonces los 40. Yo espero que no sea así. El Señor estaba molesto. Había encontrado su casa totalmente en desprestigio, en deshonor. Y había una gran afrenta ahí. Ahora sí tuvo tiempo, no solamente para observar y ratificar lo que había en su casa, sino para meter en orden a toda esa gente. Con toda la autoridad que él tenía, tomó una cuerda de azotes y empezó a voltear las mesas de los cambistas. Los cambistas tenían que estar ahí porque la gente venía de muchos lugares lejanos a Jerusalén y muchos de ellos no traían la moneda que exigían los clérigos de esa época. Se tenía que pagar el impuesto del templo, pero solamente aceptaban la moneda acuñada en Jerusalén. Así es que quienes venían de lejos tenían que cambiar sus monedas de esos países o de esos lugares por las monedas del templo. Y obviamente en el cambio entonces existía un negocio más, que ellos se allegaban. Todo esto era un tiempo de lucro para ellos. No había ya el temor a Dios. Se había perdido totalmente el significado del derramamiento de sangre de todos esos inocentes corderos. Se habían olvidado que esa sangre se ocupaba para cubrir temporalmente el pecado del pueblo. Eso ya lo habían olvidado. Que se necesitaba sangre para mantener la vida de los feligreses. Se habían olvidado de todo eso. Yo espero que en esta casa jamás nos olvidemos que necesitamos también sangre, pero no sangre de corderos perfectos, sino la sangre preciosa del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Jamás olvidemos eso. No va a haber ya una fiesta de la Pascua en especial. Tenemos nosotros una Pascua permanente. Pascua quiere decir salvar, pasar por alto. La Pascua la ha hecho nuestro Señor Jesucristo. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale un fuerte aplauso al Señor por esa sangre. Se había perdido totalmente el verdadero significado de ese maravilloso templo que brillaba a lo lejos como un diamante hecho por Salomón, con tanto mármol y con tanto oro. Los historiadores dicen que el templo de Jerusalén brillaba tanto como un diamante a lo lejos. Pero 70 años después ese templo maravilloso fue destruido por el emperador Vespasiano y el general Tito. Llegó y 70 años destruyó Jerusalén e incendiaron el templo. Todas estas cosas de la historia nos sirven como enseñanza a nosotros. Ahí estaba Jesús. No permitía por ningún momento, como diciéndoles, tengan un momento de reflexión ustedes. Mediten lo que están haciendo. No me complazco en sus acciones. Han perdido verdaderamente el sentido de esa casa. Dice aquí que el Señor decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esta frase es importante, porque en la oración no haces comercio, porque en la oración desechas la avaricia y te entregas e invocas al Todopoderoso. Y Jesús Adrián dice que ahí no podemos tener apariencias. La presencia de Dios nos desnuda totalmente
y nos llega a ver realmente como somos en el alma. Casa de oración, donde había verdaderamente veneración, donde habría realmente un acercamiento con Dios. Casa de oración también para todas las naciones. Entre ellas está incluido México. Y le doy gracias a Dios porque entre las religiones, o la religión que más crece en este país es la cristiana, al menos antes de la pandemia. Aunque los pastores lamentamos que el enemigo haya arremetido también en contra de la iglesia. Y han surgido tantos falsos profetas en este tiempo. Pero aún así, declaramos que esta es casa de oración, porque así lo dijo el Todopoderoso, para todas las naciones, incluyendo México. Y es que la oración no estaba alejada del Altísimo. La oración se hacía simbólicamente al quemar el incienso en el altar que estaba pegado al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí se encontraba el altar de la oración, el altar del incienso, para que me entiendas. Ahí se quemaba el incienso, que simboliza las oraciones del pueblo, y que estaban cerca del lugar santísimo. Ese es el lugar nuestro, no el lugar que tenía Israel para acercarse a Dios. Israel tenía que acercarse solamente al lugar del sacrificio, que era aquel gran altar, casi un cubo, que estaba a la entrada del tabernáculo y que estaba a la entrada del templo. Era de bronce, un metal que significa sacrificio, que significa sufrimiento. Ahí era donde llegaba el pueblo de Israel solamente. No tenía acceso hacia el altar del incienso. Ahí quedaba entonces. Y era de bronce precisamente porque simbolizaba precisamente el sacrificio que se tenía que hacer por los pecados del pueblo. Y el altar de la oración era un altar de oro, ¿sí?, que significa pureza, que significa santidad. Y yo te quiero hacer mención de esto, porque a veces leemos la Biblia como cualquier cosa y no nos damos cuenta de tantas bendiciones que Dios nos ha propuesto a nosotros. Nosotros estamos dentro del altar de las oraciones. Dice: mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. ¿No das gracias a Dios por ello? Que hemos sido acercados al poder del Altísimo en esa posición. Yo le doy gracias a Dios por estas bendiciones. El Señor estaba ahí. Repito, estaba molesto el Señor. Y recuerdo que un día antes, cuando entraba en Jerusalén, al observar desde las faldas del monte de los Olivos, él alcanzaba a ver hacia el poniente, alcanzaba a ver la ciudad de Jerusalén. Sí. ¿Y se acuerdan ustedes que lloró nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan ustedes las palabras que dijo? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise llamar? Como la gallina llama a sus pollos para meterla dentro de sus alas, y no quisiste. Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise llamarte? Como la gallina llama a sus pollos para meterlos debajo de sus alas. Pero dijo el Señor: pero no quisiste. Hoy estaba desesperado al día siguiente, diciendo todas estas palabras y todas estas sentencias. Iglesia Salem, este es un llamado atento el día de hoy. Esta es una visita que el Señor nos hace, así como el que hizo a la higuera para buscar fruto. El día de hoy el Señor, el día de hoy, no mañana, hoy,
el Señor viene a registrar tu corazón para saber cuál es tu fruto. ¿Cuál es? Tantas veces te ha llamado, tantos sermones has escuchado de parte de sus siervos. ¿Cuál es el fruto que tienes el día de hoy? Esta es como aquella raya que trazan los contadores al final del año y hacen entonces su balance. Ni una cuenta más admiten. A partir de aquí, ¿cuánto ingresó? ¿Cuánto egresó? ¿Cuánto quedó? Yo creo que es importante que el día de hoy hagas un balance y veas cómo está entonces tu espiritualidad en la iglesia. ¿Has guardado quizá las formas? Yo creo que es importante que el día de hoy hagas una inspección mientras escuchas estos versículos de la palabra de Dios. El Señor, como una queja doliente, dice aquí, mi casa, dice, casa de oración será llamada por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor, dice, será salvo. Y es importante que el día de hoy, si nosotros estamos alejados del Señor, porque me temo que entre mi público hay alguien, tanto aquí como presencial, que probablemente esté alejado del Señor. Y entonces el Señor puede decirle hoy, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando nuestro Señor Jesucristo está llamándote a ti, no desperdicies ese llamamiento y esa oportunidad. Estos hombres persistieron en su necedad. Y nuestro Señor Jesucristo dice aquí en el versículo número 18 que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, dice, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuando todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. ¿Sí? Pero el Señor sabía los corazones de esos hombres. En lugar de arrepentirse, ¿sí?, en lugar de reconocer después de haber vivido estos 3 años junto con Jesús, en lugar de haberle distinguido su carácter tan excepcional, el Hijo de Dios pisando este planeta, haciendo tantos milagros y tantas maravillas, a este tiempo, después de prácticamente 3 años cumplidos, ellos debían de haber reconocido la divinidad del Señor, ¿sí? Pero no fue así. Querían matar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor reconocía cuál era verdaderamente su sentimiento en sus corazones. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, dice aquí el versículo 19, llegó la noche y Jesús se salió de la ciudad. Se fue a refugiar a Betania, donde estaban sus amigos. Y ahí se quedó en la noche. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de tristeza, porque tenía razón de hacerlo. Porque después de haber predicado tantas veces, después de haber sanado tantos cojos, tantos ciegos, tantos leprosos, de haberles dado de comer a tantos, de haber hecho cosas sobrenaturales, aparentemente no había absolutamente nada que pudiese tocar el corazón de ese pueblo. Y hay veces que los que estamos en los púlpitos llegamos a tener ese pensamiento, llegamos a tener esos sentimientos. Tantas veces hemos hablado los pasajes de la Biblia que nuestro público ya se los conoce de memoria, y cuando empezamos probablemente digan, ya lo sé, ya me lo habían dicho. Y hay en
ocasiones hay un sentimiento de soledad en nuestras vidas. Platicando con pastores, alguna vez hemos comentado que somos los hombres más solitarios a veces, viviendo entre una multitud y sintiéndonos tan extraños y tan solos. Jesús sintió eso en esa ocasión. Descargó su ira sobre esta higuera como una señal de odio, una señal de ira en contra de esos fariseos, saduceos, maestros de la ley, que deberían de ser los principales que hubieran seguido su ministerio. Tuvo que jalar a pescadores, a cobradores de impuestos, porque ellos nunca aceptaron a Jesús. Me temo que a veces la gente que más sabe de la iglesia es la que está más capacitada para levantar el dedo y decir: se equivocó, dijo esto mal, dijo que ese himno está mal por esto, esa música no es de Dios, ese tampoco, aquel es un hipócrita, aquel. ¿Cuántas veces quizá hemos actuado de esa manera, como auténticos escribas, fariseos y maestros de la ley? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que salir, había peligro en su vida y se fue a refugiar con sus amigos. Pero pasando la mañana, dice, de regreso desde Betania, una vez más a Jerusalén, que son 3,5 kilómetros, 4. Marcos capítulo 11, que es nuestro capítulo de estudio, en el versículo número 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pasaron una vez más ahí. Y las higueras, yo creo que ustedes conocen mejor que yo, pero las higueras llegan a crecer, son unos árboles, unos 3,5, 4 metros de alto. Y cuando pasaron, pues no pudieron ignorarlo, porque entonces quedaron asombrados. La higuera que había tenido tantas hojas y que estaban tan verdes, como si un rayo le hubiese caído a la higuera, estaba totalmente seca. Imagínate las varas delgadas de esa higuera, sin hojas para nada. Y obviamente que separaron el grupo de los discípulos, los que lo acompañaban al Señor, y el Señor mismo se paró. Pedro dijo esto. Entonces Pedro dice, el 21, dice, acordándose, dijo: mira, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Totalmente asombrado, y tanto él como todos los discípulos se tuvieron que parar por lo que estaba diciendo Pedro. Y entonces ahí, frente a la higuera seca totalmente, nuestro Señor Jesucristo tiene otras enseñanzas más que decirle, no solamente a ese grupo de discípulos, sino a nosotros también. Déjame decirte algo. No esperes ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo diga: no te conozco. Porque dice la palabra de Dios que muchos dirán en aquel día: Señor, nosotros lanzamos fuera demonios, nosotros hicimos tantos milagros, sanamos a los enfermos, predicamos tu palabra, iniciamos allá en el pueblo. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, pecadores, al fuego eterno, no os conozco. ¿Por qué va a actuar así el Señor? Por lo siguiente: no se trata solamente de que hagas cosas, no se trata de que hagas muchas cosas, cualquiera las hace. Se trata de que verdaderamente ames al Señor con todo tu corazón, que en tu corazón tengas un altar de adoración total, porque cualquier siervo puede hacer lo que tú haces.
cualquier puede limpiar los baños, asear el templo, muchas cosas de las que nosotros hacemos, las puede hacer mucha gente. Yo sé de pastores que tristemente tienen que pagar los músicos, tanto al baterista, tanto a la guitarra. Le doy gracias a Dios que en esta iglesia no es así. La gente que viene a tocar en la música es porque arde de devoción y de adoración y alabanza al Señor. Y le doy gracias a Dios por ello. Pero el Señor está ahí, esperando, no tanto lo que tú hagas, sino cuál es verdaderamente tu sentimiento hacia Él, tu devoción y tu pasión por Cristo. Si el Señor viniese hoy y pasase por aquí, como pasó también junto a la higuera, ¿cómo nos verá a nosotros? ¿Con mucho follaje? ¡Qué bien! Pero ¿sabes qué? Lo importante no es el follaje, lo importante es tu fruto. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 5, mas los frutos de la carne son ¿qué? Ira, disensiones, pleitos, enemistades, celos. Pero las obras del Espíritu son ¿qué? Dímelo fuerte. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad. Sobre tales cosas dice ¿qué? No hay ley. Cuando estaban ahí admirando esta higuera, entonces nuestro Señor Jesucristo responde de esta manera. El 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened ¿qué? Fe en Dios, les dijo. Tened fe en Dios. Yo creo que es importante. Yo creo que Marcos, cuando escribe su evangelio, empezó a entender desde ese momento de la higuera: esto no es normal en Jesús. Esta es la ira que el Señor tiene contra el pueblo de Israel. Jesús nunca había maldecido a nadie. Esta es una lección, no solamente para nosotros, sino para todo el pueblo de Israel. Y nosotros, cuando leemos la palabra, entendemos que no fue solamente una lección para el grupo de los discípulos que estaban en el camino rumbo a Jerusalén, no solamente para el pueblo de Israel, es una lección para nosotros también. Y entonces Jesús corrige el rumbo y dice: tened, ¿qué dice? Fe en Dios, dice. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Cualquiera, dice aquí, que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, dice, le será ¿qué? Hecho. Toda nuestra fe y toda nuestra confianza esté puesta en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Qué quiso decir el Señor? Todo lo que tú creas, ¿sí? Todo lo que tú pidas al Señor, confía en Él, solamente en Él. No confíes en tu dinero, no confíes en tu fama. Y el Señor aquí, frente como un maestro, les está dando una clase gráfica, ¿sí? Les está dando con muestras lo que se puede hacer con la confianza en Dios. Todo lo que tú creas, dice. Cualquier monte, o sea, cualquier dificultad, monte en Israel. Esta era una frase común, era un dicho común. Cuando encontraban una dificultad, ellos decían: es como un monte, como echar un monte al mar. O sea, algo imposible. Ese es un dicho popular en Israel. ¿Sí? Algo imposible, decían ellos. Entonces, ellos decían: es como echar un monte al mar, ¿verdad?
Pero el Señor Jesucristo toma ese lenguaje coloquial del pueblo y lo adapta para su enseñanza. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, esta dificultad, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, dice, le será ¿qué? Hecho. Y doy gracias a Dios por esa bendición. ¿Tú no le das gracias a Dios por ello? Porque si tú pones tu confianza en Dios, las cosas van a poder suceder. El pueblo de Israel estaba diciendo, no confió en Dios. ¿Sí? Pero ustedes pongan su confianza en Él. Cualquier problema que ustedes tengan, el Señor lo va a hacer, lo va a resolver. Así como es imposible quizá para el mundo desarraigar un monte y mandarlo al mar, así también para Dios no hay cosas imposibles. Pongan su confianza en el Señor. Decimos amén. Ahí está frente a la higuera todavía, y el Señor está enseñando ahí, y estas enseñanzas son maravillosas. Me imagino cómo es como el padre que está sacando sus últimos secretos a la hora de morir. Y entonces habla las cosas que a veces no se dicen tan fácilmente. En esos momentos surgen consejos del alma de nuestros seres queridos, y nos acercamos como hijos a sus labios, tratando de poner nuestro oído pendiente para escuchar sus enseñanzas. Y yo te invito al día de hoy, es la última semana de Jesús, son sus últimos consejos, y el Señor redirecciona el camino de Israel hablando a sus discípulos y les dice, confiad en Dios. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que crea, eso le será hecho. Damos gloria al Señor por ello. Está enseñando ahí el Señor. El pueblo no había creído en Dios, pero les está invitando a ellos a creer en Dios. Por último, está enseñando al pueblo a creer en el Señor. Ahí continúa en este lugar, dice. El 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? Y os vendrá. Admirable el Señor Jesús. Aunque fue decepcionado el día de ayer, hoy puede sacar estos consejos para sus hijos. Y dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que quieras y os será ¿qué? Hecho. ¿No le das gracias a Dios por esta bendición? Aquí en esta parte del milagro que ellos están observando, nuestro Señor Jesucristo hace algunas observaciones acerca de la oración. Dice, por tanto, dice, todo lo que os digo, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es necesario que tú ores con fe al Señor. Cuando tú te postres en oración, no creas que vas ante un magistrado, no creas que vas ante el señor Slim para que te saque de aprietos en tus deudas. No, no es así. Vas ante el Todopoderoso. Y yo no sé, pero a veces perdemos el respeto a Dios y oramos así, sin ton ni son. Yo creo que es necesario entender frente a quién estamos hablando, porque el Señor escucha todas nuestras oraciones. Me imagino que si nosotros corrigiésemos nuestras oraciones, cuántas cosas no hubiésemos ya recibido. Pero a veces oramos de una manera totalmente desapercibida y no tomamos en cuenta lo que estamos diciendo. Y luego el Señor Jesucristo nos dice
en Juan capítulo 15, 7. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Esta advertencia es para recibir la respuesta a nuestras oraciones. Aquí hay secretos de la oración que rescatar en este mensaje del camino de Betania. El Señor Jesucristo está con sus discípulos ahí y está enseñando. Y les dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay necesidad de permanencia para tener contestación a nuestras oraciones. No es como la carta de los Reyes Magos, que se escribe una vez al año y después se olvidan todos los niños. Aquí no es así. Hay mucha gente que cree que solamente nosotros somos milagreros y viene aquí a la casa de Dios para pedir un milagro. Yo nada más dicen, yo vine por sanación, no me interesa otra cosa más. O otros dicen, si el Dios de ustedes me sana, entonces yo me entrego al Evangelio o me cambio de religión. No es así, amigos. Amigos oyentes y cristianos que estén aquí. No es así. Dios cuando da un milagro, cuando hace un milagro, lo hace por amor. Y debe ser un amor mutuo, tanto de Dios para ti como de ti para Él. Y tienes que permanecer. Dios no es como Santa Claus que reparte regalos. Dios es un Dios de permanencia. Y sí, es necesario que tú y yo permanezcamos fieles al Señor. Déjame decirte algo. Los interesados realmente somos ¿quiénes? Nosotros. Nosotros sin Dios no valemos nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Es que no se trata de conveniencias, se trata de fidelidad a las palabras del Señor y al amor de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a ser fieles? Muéstralo con un aplauso que sea. Dice en 1 Juan capítulo 5, 14 y al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos ¿qué? Que le hayamos hecho. Esta es la confianza, dice el apóstol Juan, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sí? Entonces yo te invito el día de hoy, pide algo de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Si tú le dices al Señor, Señor, prospérame en este negocio que voy a hacer, Él está dispuesto a bendecirte y abrir las arcas de los cielos y derramar su bendición sobre ti. Si tenemos confianza en Él, ¿sí? Él también deposita confianza en ¿quién? En nosotros. Y dice, le voy a bendecir. Él confía en mí. Yo también confío en Él. Y te bendice. Y te da $1,000,000 de pesos. Es una relación de confianza. Y Él está esperando que tú llegues con el diezmo, que son 100,000. Pero tú dices, 100,000, Dios no necesita nada. Dios me dio $1,000,000.
Él está rico. No le doy nada. Al contrario, voy para que me dé más. Porque confío en que Él tiene mucho. ¿No se te hace a ti una traición eso? ¿No has traicionado la confianza del Señor? Tú confías en Él, pero Él confía también en ti. Es una relación mutua de confianza. ¿Sí se entiende el tema o no se entiende? Fíjate, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. ¿Cuál es su voluntad? Que lo honres con tus bienes. Ahí está la respuesta, porque a veces el Señor no reparte millones. Porque no cumplimos su voluntad. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que las peticiones, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos están dispuestos a entrar en una relación de mutua confianza con Dios? Porque a veces las oraciones no se escuchan, porque has perdido la confianza de parte de Dios. Yo sé que muchos están revisando el tema y revisando también cómo está el fruto que ustedes tienen. Yo espero que ustedes regresen a una relación de confianza con el Señor, o regresemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Otra enseñanza que dice nuestro Señor Jesucristo aquí, y son las últimas que vamos a tocar, están en el versículo número 25 y 26, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El Señor quiere que tú perdones a los demás. Cuando estés orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno. Perdona. A lo mejor no puedes llegar a reconciliarte, que eso sería el completo, que eso sería lo ideal, pero a veces no se puede llegar a ese ideal. ¿Sí? La persona que te ofendió y a la cual tú odias y tú tienes rencor, a lo mejor ya no está contigo, pero tú tienes la obligación de perdonar. Cuando estés orando, dice el Señor en este camino, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Sí? Tú puedes perdonar en este mismo día, en este mismo momento, a los que te han ofendido. Y puede ser que tus enemigos no acepten un perdón tuyo y que tú les vayas y les digas, yo te perdono, y ellos digan, ¿quién te pidió que me perdonaras o qué? O sea, se pueden molestar más, a lo mejor no logras la reconciliación, pero al menos el perdón cuando estés orando lo tienes que dar, porque el Señor está enseñando en este día. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar el día de hoy? ¿Cuántos están dispuestos a perdonar el día de hoy? Si tú tienes rencor contra alguien, el Señor escuchará el día de hoy tus oraciones. Y dice aquí el último versículo de nuestro pasaje: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Termina la enseñanza y regresan una vez más a Jerusalén. ¿Cuántos de los que están aquí
quisieran decirle al Señor: Señor, perdóname, el fruto que llevo es insuficiente. El Señor buscó desesperadamente, por así decir, porque tenía hambre para poder saciarse de esa higuera, y no encontró fruto alguno. Debería de tener retoños y brotes ahí. Los que saben de esta agricultura, los que saben de higueras, dicen que la higuera que no da brotes y no da botones, cuando empieza a salir las hojas, es una higuera que va a ser estéril durante toda la temporada. Aunque Marcos hace la reflexión de que no era tiempo de la cosecha de higos, el Señor quería botones, brotes al menos, inicios de esos frutos, pero no los encontró. ¿Cuántos el día de hoy? Sí. Probablemente el Señor nos llame en esta semana, desesperadamente buscando algún fruto de nosotros, y a lo mejor no lo encuentra. Quiero relatarles esto. Una ocasión un varón me contó esta historia real. Él estaba durmiendo, ya casi al amanecer, entre dormido y despierto, escuchó un diálogo entre dos varones. Y uno decía: ¿cuánto tiempo lleva? Lleva muchísimo. Sus padres conocieron el Evangelio y él también. No ha dado fruto, dijo. No ha dado fruto, contestó el otro. Y el primero dijo: córtalo. Y entonces el segundo contestó. Estos dos varones celestiales dialogaban. El segundo contestó: dale permiso. Ojalá en este año de fruto. Cuando este varón entendió que estaban hablando de él, despertó totalmente espantado. Él sabía del pasaje de la higuera. Y entonces él se levantó y entendió que había sido un diálogo entre seres celestiales, y se hincó al borde de su cama y pidió perdón. Y dijo: Señor, ya sé que hablaron de mí. Por favor te pido, dame permiso de vivir un día más, Señor. En este tiempo voy a cambiar, voy a dedicar mi vida a ti. Me arrepiento de lo que he hecho. Dedicó su vida a Dios, fue un fiel cristiano. No esperes escuchar ese tipo de escenas. ¿Cuántos de los que a lo mejor no pensaban rendir cuentas, tuvieron que rendirlas en esta pandemia del COVID? ¿Cuántos estuvieron quizá desesperados durante la enfermedad diciendo: dame permiso de hacer un poco más de fruto? Quisiera cantar como no he cantado, Señor. Quisiera aprenderme más salmos de los que me sé. Te prometo, Señor, que escucharé los servicios con mayor devoción y con mayor dedicación. En cuanto se abra la casa tuya para adorarte, yo quiero estar entre los primeros que asistan. ¿Cuántos desean tener más fruto el día de hoy? No esperen los últimos momentos para hacer este tipo de peticiones. Si el día de hoy llegase el Señor, ¿con qué fruto te encontraría? Déjame decirte que entre los pensamientos que estuvieron en la semana por dejar este milagro o brincar a otro, el Señor me hizo sentir que debía hablar acerca del fruto que tenemos como iglesia. ¿Cuál es el fruto que tú tienes? Si el día de hoy, Señor, el Señor llegase a pedirte cuentas. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos de los que están aquí están insatisfechos con lo que han hecho? ¿Cuántos de los que están aquí, si el Señor llegase hambriento por encontrar algo en ti,
deseando que tú lleves mucho fruto. ¿Cuántos de los que están aquí probablemente estarían satisfechos por la cosecha que podrían ofrecerle? Me temo que muchos, quizá todos los que estamos aquí, desearíamos ofrendarle más fruto al Señor. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad que tienes el día de hoy para decirle: Señor, no me cortes todavía, préstame la vida, dame la oportunidad de vivir un día más, un mes más, un año más? No sé cuántos vayas a pedir, pero yo deseo que todos los años que tú pidas de vida sean años para darle fruto al Señor. ¿No quisieras pasar al altar y decirle al Señor: yo quiero ser una higuera, Señor, que dé fruto abundante? No me cortes, Señor, todavía no, por favor. A lo mejor el médico ya te dijo: no le doy más que tantos años de vida, tiene cáncer. Probablemente el día de hoy puedas decirle al Señor: préstame la vida para dar fruto, Señor. Deseo llevar más fruto del que tengo. ¿Cuántos están arrepentidos el día de hoy de haber desperdiciado tantos sermones, tantos días de oración? ¿Cuántos desean cantar mejor de lo que hemos cantado hasta el día de hoy? ¿Por qué no pasas y le dices al Señor: quiero ser mejor, Señor? Estoy insatisfecho con lo que he hecho. Que cuando tú vayas y busques en mí, no solamente encuentres religiosidad, forma, sino encuentres fruto en mi vida, Señor. Puedes pasar el día de hoy y decirle: Señor, no me cortes, préstame la vida, Señor, préstamela para buscarte, para amarte, para servirte, Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado. Te damos infinitas gracias por habernos permitido llegar hasta tu altar el día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has aguantado, nos has soportado, nos has mantenido. Queremos decirte el día de hoy: anhelamos dar fruto verdadero, Señor. Fruto que agrade, Señor, a tu persona. Que cuando lleguemos contigo, Señor, llevemos verdaderamente fruto agradable. Que cuando nuestros frutos pasen la prueba del fuego, porque toda obra se probará, como dice tu palabra, nuestras obras verdaderamente sean aprobadas, Señor. Soporten, Señor, la exigencia del cielo. Danos la oportunidad, Señor, de llevar más fruto del que tú nos has dado. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos revela, Señor, cuánto nos amas, Señor, a través de estas palabras, Señor, de estos sermones, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra se quede en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana, Señor. Y tú tenías preparado algo para hoy, Señor, para nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre. De igual manera, Señor, yo te pido, Señor, que bendigas, Señor, los diezmos, las ofrendas, las primicias, las promesas, Señor, que en esta tarde se van a levantar, Señor. Bendícelas. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Bendice la economía de cada uno de mis hermanos, Señor. Y sigue bendiciendo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación.
gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos presta aquí en su casa. ¿No están contentos? Vamos a dar gracias. Cierra tus ojos y después nos despedimos. Señor, te damos gracias porque esta casa es, como lo dijiste, es una casa de oración, Señor. Muchas gracias te damos por ello, por darnos permiso de estar aquí, gozar de tu presencia, Señor. Y Señor, te rogamos que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de los que estamos aquí y en los cuatro confines de la tierra, ahora y por siempre jamás. Amén. Y el pueblo de Dios dice, que Dios les bendiga. Saludémonos aún a la distancia. Que Dios les bendiga.